Sí, Fernando. Voy a empezar poniendo, si os parece, eh, no, esto no era lo que yo quería. Proyectando eso, para la presentación, ¿vale? Pero ahora me decís si va o no va, ¿vale? ¿Lo veis? Sí. Vale, pues bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias por conectarse y por hacerse partícipe de la formación, ¿vale? De acompañamiento espiritual. Escucha activa es el tema, ¿vale? Yo después le he ido poniendo otros nombres. O sea, antes de empezar, decir un poquito que la idea, ¿vale? Era que no fuera totalmente teórico. Después explico cómo y por qué. Y después también quería agradecer. Bueno, no sé, al final es una oportunidad, ¿no? Cuando Fernando nos pide hacer algo, pues uno también repasa, refresca, revisa, se actualiza y hace un trabajo personal, ¿no? Para poder presentarlo al resto. Entonces, agradecer a Fer y también a Tomás y Juan de que me han ayudado para la presentación y algunas cosillas. Como decía, no va a ser totalmente teórico, sino que habrá una parte teórica y otra parte práctica, y aquí la última va a depender un poquito más de vosotros. Yo a la charla, en vez de escucha activa, o sea, sin quitar que sea escucha activa, la he titulado de otra forma, que es Dios habla en silencio, ¿vale? Porque lo primero en el ámbito del acompañamiento espiritual es escuchar a Dios, ¿no? Que es donde nos vamos a centrar. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es una pequeña oración, ¿vale? Que es el Shema Israel, que me parece importante y que, bueno, ya forma parte de uno de los fundamentos bíblicos de cara a la escucha a Dios y de cara a la escucha a los otros. Entonces, aunque sea poquito tiempo, pero nos ponemos en presencia del Señor y comenzamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vale, pues dejamos un momento de silencio y si alguien quiere decir, ya sea pedida, gracias o una palabra, ¿no? En estos segundos de oración, una palabra que le parezca importante de cara al tema que estamos tratando, que es el acompañamiento espiritual y concretamente la escucha, pues también dejamos que resuene alguna palabra en vosotros. La Unión Europea ya ha perdido, tiene que intentar recuperar los recursos. Ha perdido desde el momento en el cual una tercera de Europa está siendo negociada por dos potencias no europeas. Si la Unión Europea no es un actor capaz de intervenir en una crisis de un país como Ucrania, que es fronterizo con los países del centro de Europa, los países del centro de Europa pueden ser exclusivamente en Estados Unidos o en cualquier otro organización internacional su seguridad, su concepto de defensa. Si Rusia bloquea la expansión de la OTAN. Ayúdanos, Señor, a escuchar lo que quieres para nosotros y a facilitar también el camino para que otras personas te puedan escuchar y puedan llegar a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vale. Oye, ¿se ve todo? ¿Se ve bien? ¿Y se escucha bien? Sí. Todo sí. Vale. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar por lo que
por lo que yo he llamado marco general, ¿no? La primera pregunta que me hacía, o que os hacía, aunque yo no aparezca un poquito, yo lo corregí anoche y no me parece bien, pero bueno, era ¿quiénes habéis leído algo sobre escucha activa y qué es lo que habéis leído, ¿no? ¿Y qué esperáis de esta formación? Esa es la primera pregunta así sencilla, básica, que no tiene mucho, pero bueno, por escucharos un poquito, a ver si alguien puede hablar. Jesús Martel, hombre, está por ahí también. Oye, ¿habéis leído algo sobre este tema? Leer algo hemos leído, no te sé decir qué, porque hemos tenido otras charlas de formación y acompañamiento. Claro, la lectura activa siempre es fundamental, la escucha activa siempre es fundamental. Vale. Pero no te sé decir ahora mismo qué, pues artículos que nos han pasado, yo qué sé, no sé. Vale. ¿Alguien recuerda algo sobre, no importa, no me va a comer a charla si alguien dice, pues yo recuerdo que esto fue importante, yo recuerdo que hice tal cuestión? Es que a mí me sitúa también para, aunque tengo una cosa preparada, pero uno se va adaptando en función de la persona que tiene delante también. Fernando Carro, buena. No sé si está por ahí. Si no, Javier. Hola, buenas, que Buena, estoy, Fernando. estoy llevando a los niños de un lado para otro. Aprovecho para saludarte. Oye, ¿tú recuerdas haber dado algo, recuerdas algo especial o algo a destacar sobre el tema de la escucha activa? Sí, he estado ahora mismo un libro y eso, no me acuerdo, pero sí de cómo generar entornos de confianza, actitudes positivas de cara a la persona, de más o menos eso, ¿no? De saber también dejar los momentos de espacio, de silencio, de también dejar el tiempo también, bueno, que también actúe, que también sepamos dejar que actúe Dios, ¿no? También de confianza, ¿no? Y también eso, sobre todo el no acaparar, o sea, el acompañante no acaparar en todo momento ese momento que haya, no dejar que la persona a la que estás acompañando hable, o no dejar que vaya actuando, Dios y que vaya actuando la persona, que vaya reflexionando, no dejar un espacio, no dejar hacer una limitación de ese acompañamiento, ¿no? Por intentar solucionar, creerte salvador, bueno, esas cosas, ¿no? Vale, muy bien. Venga, más gente, José Luis. Igual que Dios tiene los ritmos con nosotros, nosotros tener los ritmos con las personas a las que acompañamos. Vale. O sea, no precipitarse. Vale. Y también no estar como si nos estuvieran contando una historia que es ajena a nosotros, porque es historia de una persona que es terreno sagrado. Vale. Muy bien, José Luis. Venga, más gente. Cualquier cosilla que se os ocurra, si no pasa nada, después se aprovecha. Javier, o Diego Cusicóndor, o Laura, ¿alguna cosa que veáis importante? Pues me imagino que tal vez pueda ser también, o sea, que cuando el acompañante habla y tú le escuchas, no solamente estás escuchando o sea, tienes que hacerlo activamente, porque no solo escuchas al acompañante, sino que Dios también está hablando a través de él, y solamente de una manera más activa, más profunda, podemos intentar escuchar todos esos ecos. Vale. Ay, perdón. Y que también no solo escuchas las palabras, sino también escuchas los gestos, escuchas lo que es la comunicación no verbal, que a veces es más importante que la verbal. Vale. Muy bien. Yo creo que también una escucha en la que le podamos devolver al acompañado lo que hay dentro de él, ¿no?
que no seamos nosotros que les queramos decir las palabras, sino que él mismo se escuche, ¿no? Como Dios le va diciendo. ¿Vale? La devolución, ¿no? Importante para que la persona se ordene las propias ideas de lo que va sacando y expresando. Muy bien. ¿Vale? ¿Algo más así relevante que digo, oh, eso se ha olvidado? Ya hemos dado la charla, ya no podemos ir, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Es verdad que cuando nosotros nos planteamos ponernos con formación de acompañamiento y en este caso de escucha activa, pues solemos tirar un poco directamente a la práctica, ¿no? A cómo se hace, a qué herramientas hay que tener, a cómo es la mejor forma, ¿no? de escuchar y dejar espacio a la otra persona para escuchar a Dios. Yo en este sentido lo he planteado un poco diferente, no porque no tenga en cuenta esa parte, que también la vamos a tener en cuenta, pero como digo, me parecía importante hacer una primera parte de fundamentación teológica, ¿no? Bíblica, espiritual, digamos. O sea, que las cosas también tienen su fondo, sus fundamentos, sus porqués, ¿no? Vamos a ver de dónde procede, ¿no? Nuestra religión cristiana y después pues nos iremos a esa otra parte, ¿no? Pero es verdad, ahora como estudiante de espiritualidad teológica, pues es verdad que uno dice, bueno, primero vamos a ir a los fundamentos y vamos a dar un buen sustento y después pues eso sería como el segundo paso, ¿no? Y el tercero ya es ponernos en práctica, que esto es lo que va a hacer un poco la charla tal como la he planteado, ¿vale? Bien, a la hora de hablar de escucha activa, lo primero y primerísimo es el silencio, ¿no? Digamos que en perspectiva bíblica, ¿no? El silencio es el hermano de la escucha, podría decir, ¿no? Y es lo que nos recuerda este precepto orante y fundante del judaísmo con el que hemos rezado, ¿no? El Shema Israel, ¿no? Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, ¿no? Es solo uno, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿no? Escucha Israel. Y es importante, ¿no? Esa petición que hace Dios a su pueblo. Escucha Israel, escucha, es lo primero, ¿no? También el propio Jesucristo, ¿no? En las tentaciones respondería, lo vemos en Mateo 4, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces la palabra que se escucha se introduce en nuestro corazón y nos transforma, ¿no? Y en este sentido la palabra alimenta espiritualmente, te cambia, ¿no? Cambia la perspectiva, la visión, la forma también de relacionarnos, de captar a las otras personas, la realidad. Entonces, irremediablemente, a nivel espiritualmente hablando, para escuchar bien, uno tiene que hacer una práctica primera que es la de escuchar, ¿no? Escuchar, ser transformado por esa escucha, ¿no? Dios actúa en ella. Y es cuando el Señor nos posibilita para escuchar a los otros a la manera de Dios, ¿no? Que es la clave, ¿no? Si hablamos de tradición espiritual, se habla en varias ocasiones de atención amorosa, ¿no? Decía San Agustín que la acción de Dios es una palabra silenciosa, ¿no? El hombre, cuanto más crece en la experiencia de Dios, más se acerca a esa escucha amorosa, ¿no? Por eso esta experiencia del Señor, esta relación íntima con Él, este aprender a escuchar al Señor en la vida cotidiana, ¿no? Y por supuesto en la oración, es como el paso primerísimo para acompañar espiritualmente a los otros. Y acompañarlos espiritualmente supone acogerlos en la escucha, ¿no? Y el escucharnos a nosotros mismos, el escuchar a Dios, el escuchar la realidad, el escuchar a otros, pues es un ejercicio cotidiano, ¿no? Que yo creo que es bueno ejercerlo, ¿no? Y es bueno que lo tengamos presente, ¿no? Como algo fundamental, ¿no? Y en ese sentido, es importante esa atención amorosa a los otros, ¿no? Desde el respeto y la humildad, pongo yo, ¿no? O sea, digamos que no hay forma más suprema de respeto que prestar atención a las otras personas, ¿no? Esto es como un primer paso, ¿no? Una cuestión básica en la relación, ¿no? O sea, la otra persona percibe
que tú le preocupas y que a ti te interesa. Y bueno, esto parece fácil y puede serlo si hay cariño, si hay estima, si hay confianza, pero también te puede llegar una persona que no conoce o que no se te apetece o que, bueno, y el Señor te la pone ahí y hay que hacer ese primer paso también, ¿no? De prestar atención a la otra persona y de interesarme y preocuparme por ella, ¿no? Y al contrario sucede, o sea, la indiferencia a los otros sería no respetarle, ¿no? Y por tanto sería la no presencia de Dios, ¿no? Lo que no caracteriza al Señor precisamente es eso, es la indiferencia, ¿no? Porque lo que sí caracteriza a Dios es lo bien que Él nos escucha, ¿no? Lo bien que escucha. Y eso tiene que ver mucho con salir de uno mismo para acercarse a la realidad de los otros. O sea que en este sentido yo había dicho respeto y humildad. Respeto porque me preocupa, me interesa y atiendo. Y humildad porque salimos de nosotros mismos, ¿vale? La persona sale de sí. Y el olvido de sí se da para traer la realidad íntegra de la otra persona a la que escucho de alguna forma a mi vida, ¿no? Y devolvérsela desde la escucha del Señor. Entonces cuando se vive realmente la humildad, cuando nosotros no somos el centro. Y en este sentido, es verdad que esto es importante en el acompañamiento, pero no solo en el acompañamiento, sino que la atención amorosa tiene que aterrizar en las relaciones humanas, o tiene que aterrizar en nuestra vida real. Es importante, ya había hablado de la oración, saber que la atención amorosa, ¿no? se vive como don, como un regalo de Dios, pero también se vive como aprendizaje, se vive como tarea, como atención adquirida. Por lo tanto, nosotros vemos que hay gente, ¿verdad?, que acompaña muy bien porque escucha muy bien, porque devuelve muy bien, tiene ese arte, ¿no? Pero ahí distinguimos lo que son herramientas aprendidas, que son necesarias, de la experiencia espiritual de la persona, que también lo es, de lo que el Señor le regala a esa persona, que también lo es, ¿no? Entonces todo eso interviene, ¿no? Y desde ahí hay dos perspectivas que yo quería señalar. Ahora para un momentito y os pregunto para que podáis intervenir, pero hay dos perspectivas, que es el silencio de la persona que acompaña y silencio de la persona acompañada. Cuando digo silencio de la persona que acompaña, aquí estoy hablando de un silencio exterior y un silencio interior. Un silencio exterior es que cuando escucho a alguien es bueno que haya como un espacio, ¿no? Incluso el ruido me puede dificultar, externo, cuestiones básicas, para poder captar bien lo que la otra persona me dice, cómo se siente, cómo está, ¿vale? O sea, ese espacio, ese silencio y esa intimidad es importante, ¿no?, para escuchar verdaderamente. Pero también es necesario, se requiere un silencio interior. El silencio interior tiene que ver mucho con cómo está la persona que acompaña, si está centrada, si de verdad tiene de alguna forma esa relación espiritual con el Señor que hemos hablado, o si está dispersa interiormente, si está vacía, si tiene muchísimas distracciones y se ve incapaz de escuchar bien a la persona que le está contando, porque a la vez que está escuchando está pensando lo que tiene que hacer, las tareas que tiene que realizar. Esto es muy típico ahora, ¿no? De podemos hacer 4 cosas a la vez, ¿no? Y a ver que hay gente que está viendo la tele y a la vez que está viendo la tele, pues está contestando un WhatsApp, y a la vez que está viendo la tele y contestando un WhatsApp, pues tiene el ordenador abierto y está con una tarea del trabajo. Entonces, esto es todo lo contrario, o sea, este elemento de dispersión que es muy actual, es todo lo contrario a lo que nosotros hemos llamado la atención amorosa. O sea, la atención amorosa es: me quito de todas estas distracciones porque me interesa, porque me importa, y ahora toda mi persona está volcada a ti, ¿no? A lo que tú quieras expresar, a lo que tú quieras soltar, ¿no? Entonces es importante ese cuidado del silencio de la persona que acompaña en este sentido, ¿no? No está bien acompañar con móviles y contestando WhatsApp a la vez que escuchamos gente, ¿no? Y después está el silencio de la persona acompañada, ¿vale? El silencio de la persona acompañada tiene que ver sobre todo con lo que la persona es capaz de escucharse, ¿no? Y escucharse
cuando se expresa. Afirma un psicoanalista, ¿vale? Weissman, que el silencio de la persona a la que escuchamos debe recibir la misma atención que sus palabras. Entonces, hay ocasiones, habéis nombrado antes de alguna forma, en que la persona a la que escuchamos, por la reacción, por los sentimientos, por una herida, pues se queda en silencio, ¿no? Esto es una cuestión como ejemplo, ¿no? Nosotros, igual que tenemos que saber escuchar las palabras, tenemos que saber escuchar el silencio y tenemos que ayudar a la persona a la que acompañamos a hacer silencio también, para que se pueda escuchar a sí misma. Entonces, es importante en ese sentido a veces provocar incluso ese silencio y entender el significado correcto de lo que significan pues, los silencios de las personas que acompañamos. A veces nosotros no aguantamos los silencios, ¿no? Y rompemos el silencio con alguna palabra, con alguna cosa, porque no es aguantable. Pero aguantar el silencio y saber estar de forma continuada en silencio, en presencia, nos hace que podamos cargar con la realidad de la otra persona y que podamos compartir una misma realidad juntos, ¿no? Entonces, con lo cual, lo que ayuda a este esfuerzo interpretativo es también vivir el silencio conjuntamente, ¿no? Y saber analizarlo desde ahí, como decíais también antes, no solo, por tanto, con las expresiones verbales, sino con las expresiones no verbales, ¿no? Y las expresiones no verbales, que sería otra charla entera, ¿vale? Pero tiene que ver con cómo se sitúa físicamente, tiene que ver con los gestos, tiene que ver con la cercanía o la distancia de la persona acompañada con respecto a la persona que acompaña. A veces, cuando habla, pues también tiene que ver con los tonos de voz, ¿no? Como la voz pues, puede romperse un poco, o cómo se emociona, o cómo sube, o cómo baja. Tiene que ver con la mirada, cómo baja la mirada. Entonces, es importante en ese sentido escuchar bien. Y a veces sencillamente está hablando, pero hay cosas que se omiten. O sea, hay cosas muy, muy obvias, ¿no? Que yo suelo poner ejemplos. O sea, si yo me estoy enterando de la familia, de la persona que me está contando su situación, me está hablando de uno y de otro, pero omite, por ejemplo, a su madre y me habla de su padre y de sus hermanos y de su casa y omite a su madre, pues lo primero que uno tiene que saber es que está omitiendo a su madre, porque hay una pregunta detrás de eso, ¿no? Entonces, en los silencios también están las omisiones, ¿no? Ahora vamos a seguir, ¿vale? Pero antes de seguir, os pregunto, ¿alguna cuestión que resaltar de lo dicho, que no veáis o que... Digo que vamos a seguir nada, en un minutito, pero... Pero alguna cosa, Laura Arce, José Luis, ¿alguna cuestión? ¿Lo veis más o menos? El paso que vamos llevando. Vale. Vale. Bueno, pues una cuestión que yo quería resaltar, aunque tampoco es una cuestión, vale, esencial, pero sí es bueno que caigamos en la cuenta de ello, es la urgencia de escuchar a los demás, ¿no? O sea que hay como una necesidad fundamental de ser escuchado. Eso forma parte de la persona por ser persona, ¿vale? Y una de las necesidades fundamentales de la persona, por tanto, en ese sentido, es sentirse escuchada por alguien. Lo voy a decir o lo voy a expresar de esta forma, ¿no? A la vez que, lo expreso al contrario, uno de los peores males de nuestra sociedad es el consumo de la prisa, ¿no? Es el de la soledad vacía de las personas que no se sienten escuchadas bien por alguien. O sea, no que no se sientan escuchadas, sino que no encuentran a nadie que las escuche bien y que cuesta mucho encontrar a alguien que me acompañe y me acoja y me devuelva y me contraste y sea una persona que se cuide espiritualmente y que cuide su fe y que me ayude, ¿no? a descubrir la presencia de Dios en mi vida y que me ayude a, con libertad y decidiendo desde Dios las pequeñas y las grandes opciones que se nos dan por etapas vitales. Entonces, es una pena que esto se dé, o sea, que haya mucha gente que no se sienta realmente ayudada o comprendida por nadie, ¿no? En un momento de nuestra historia donde la comunicación
pues ahora mismo es una herramienta valiosísima, ¿no? Y habiendo tantos modos y tantos medios de comunicación, también hay una experiencia fuerte de sentirse solo, sola, de sentirse incomprendido o de sentirse no bien escuchado, ¿no? Es lo que le llaman algunos el diálogo de sordos, ¿no? El diálogo de los que solo quieren ser escuchados, sin ningún interés real en comprender la otra parte, ¿no? Y eso es uno de los males. O sea, si por una parte vemos que no hay gente con lo que uno se pueda sentir comprendido y bien acompañado y bien llevado, y por otra parte vemos que solo hay gente que quiere ser escuchada, pero que no escucha, pues mal vamos, ¿no? Entonces, una de las necesidades más urgentes que tenemos es la de encontrar personas de Dios que cuidan su fe, que cuidan su espíritu y que son capaces de escuchar en la vida ordinaria y acompañando, ¿no? Con lo cual, eso hace importante esta formación, ¿no? y este esfuerzo, ¿no? Quizás porque es verdad, y esto es natural, que nos han enseñado muchas cosas. Nos enseñan a escribir, a leer, a hablar, a cantar, pero enseñar a escuchar es raro, ¿no? Y eso que se nos dice, ¿verdad? Que tenemos una boca y dos orejas, ¿verdad? Los oídos, que estamos hechos mucho más para escuchar, para hablar. Pero estamos en una cultura donde se habla mucho más que se escucha, ¿no? Y donde escuchar es un ejercicio ascético y cuesta. Y poner la atención real en lo que nos dice, ¿no? Por otra parte, en nuestra religión cristiana la escucha es fundamento, como hemos visto. O sea, el que ora escucha a Dios, ¿no? Y el que ora, al escuchar a Dios, escucha al hermano que lo necesita. Y escucha al mundo, interpreta el mundo desde ahí, ¿no? Sabe leer desde ahí. Entonces, solo escuchando bien se puede dar una respuesta a la realidad que tenemos delante. En Éxodo 3, ¿sabéis? Versículo 7, refiriéndome de nuevo a la Biblia con Moisés, dice de Dios: he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su aflicción, ¿no? ¿Ves? Y vas a liberarlo. Nuestro Dios es un Dios que escucha, aparece explícitamente en la Biblia. Jesucristo se para cuando escucha también al ciego. David, ten compasión de mí, ¿no? Entonces, rompe los planes, se para, se acerca, atiende. Lo cual ahora mismo, en la sociedad actual, yo diría que hay un clamor implícito por una buena escucha y un clamor implícito por un buen cuidado de la vida espiritual, ¿no? Que es lo que nos lleva a atender de otra forma, a atender, a cuidar, a querer con caridad. Esto es lo que nos acerca al tercer aspecto que pongo ahí, que es la comprensión empática, ¿no? Antes habíamos hablado del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, los gestos, la voz, el rostro, la mirada, los silencios, la disposición general del cuerpo. Es verdad que el cómo esté el acompañante y el cómo se sitúe es lo que va a posibilitar, por ejemplo, quitar por su tranquilidad y por su serenidad en un momento determinado, eliminar de la otra persona la ansiedad interior. Va a posibilitar que se abra progresivamente a una confianza serena, a una confianza tranquila. El cómo se sitúe el acompañante y el cómo esté es lo que va a facilitar un clima donde la otra persona se vaya confiando, en este sentido, descargando el peso sobre el acompañante, ¿no? El peso de la preocupación, de los agobios, de las decisiones, de los temas a traer, ¿no? Y en este sentido, podríamos decir que escuchar es amar, escuchar es querer, ¿no? Al final hemos ido dando pasos, ¿verdad? Y ahora escuchar ya no es solo respeto, que decíamos al comienzo, que es prestar atención. Ahora escuchar ya no es solo humildad, que es el segundo paso que decíamos, que era, bueno, pues salgo de mí y hago silencio interior y exterior para acercarme a la realidad de la otra persona. Sino que ahora escuchar lleva a un tercer paso, que es la comprendo, acojo la realidad de la otra persona, y en cuanto acojo la realidad de la otra, que no es mía, que es importante, sino que es de la otra, pero lo acojo y acojo parte de su peso, pues entonces me entrego a ella, o sea, la amo y la quiero. Con lo cual,
podríamos decir también que escuchar es querer y es amar. Es una manera privilegiada de amor cristiano. Creo que vosotros tuvisteis la charla anterior sobre el tema de los errores, ¿no? Yo quería señalar, no sé si lo visteis, ahora si no me contrastáis o lo complementáis o lo decís cuando terminemos la parte de los errores, pero quería señalar el tema de los errores comunes que se suelen dar cuando acompañamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad es cuando acompañamos en la escucha activa donde tiene ya relación algunas de las cosas que hemos nombrado y que hemos dicho, pero que son las más normales del mundo y que también va a depender pues, del recorrido, de la experiencia, de la situación personal y de otras muchas cosas, ¿no? Entonces son cuestiones sencillamente que tenemos que estar atentos a ellas para trabajarnos y para crecer en ellas. El primero al que hago referencia es el de el apego a los propios esquemas, ¿no? El apego a mis esquemas mentales. Todos tenemos nuestros esquemas mentales. Entonces, el escuchar sin quitarnos en ningún momento esos esquemas ideológicos y tener preconcebido cómo es la otra persona, hacia dónde va, cuáles van a ser sus decisiones porque ya la conocemos y ha caído 8000 veces en lo mismo. Y entonces, en el fondo, se cae en un juicio de esquemas que no ayuda, ¿no? Entonces, pues hay que hacer también ese trabajo personal de quitarnos, ¿no? Cuando hablabas del olvido de sí, ¿no? Y de la humildad y de salir de nosotros mismos, también hablaba como de quitarnos esos esquemas que puede hacernos también adelantarnos más de la cuenta y no dejarnos sorprender por lo que la otra persona nos pueda también expresar, ¿no? Y nos pueda abrir. Y por supuesto, eso va acompañada de la posibilidad de mirada de cambio de la otra persona y de lo que Dios puede ir haciendo en ella, de lo que el Señor va trabajando en cada uno, ¿no? Como barro que somos. Las distracciones continuas en la escucha. No sé, yo creo que eso también está nombrado, pero sucede. O sea, cuando llevamos un tiempo más prolongado de escucha, se nos va, ¿no? A nuestras preocupaciones, a nuestras tareas y a nuestras cuestiones. Y mientras más cosas hay, más dispersión tenemos, ¿no? Entonces, hay que volver, ¿no? Hay que volver sobre lo que la otra persona me está diciendo. Hay que preguntar, hay que parar, hay que devolverle, hay que hacer síntesis, ¿no? Ahora después lo vemos, pero esto será importante, ¿no? Después está como evitar el impulso de intervenir, ¿no? De intervenir no significa que no tenemos que intervenir, ¿no? Que no podamos intervenir nunca, pero a veces nos precipitamos, tenemos ganas de hablar antes de tiempo, hay que dejar terminar a la persona, ¿no? De expresar lo que quiere expresar, tenemos que ponerle a prueba un poquito a ver si puede abrirse un poquito más o puede profundizar un poco más. Antes hablábamos de la práctica del silencio para eso, ¿no? El silencio es con nosotros mismos y con el otro, con la otra persona, ¿no? Con la otra, decíamos también. Por lo tanto, ese ejercicio de autocontrol y autodominio es importante, ¿no? Y eso es lo que nos va también haciendo crecer una sensibilidad y una dedicación de calidad a los otros, ¿no? Y después, uno más común, no me detengo mucho en esto, es el problema de hablar mucho, o sea, de un acompañante que se harte de contar su propia historia, sus propias referencias, que da su discurso, sus opiniones, sus consejos que se pueden dar, se puede dar una palabra, pero cuando esto tienen mucho peso en el acompañamiento, al menos es raro, porque el peso del acompañamiento está en la persona acompañada, ¿no? Entonces, bueno, son errores más comunes que sencillamente yo creo que es bueno tenerlo nosotros en mente para precisamente, si caemos en ello, saber detectarlo y decir, por aquí no es este el camino. Bien, esto sería todo el primer bloque. Ahora voy a pasar al segundo bloque, que va más por consideraciones prácticas, pero hago lo que antes. Espero 10-15 segundos por si alguien quiere preguntar algo, intervenir, hay algo con que no vea, que vea, con lo que está de acuerdo, que no. Todo bien, ¿no? No hay insultos por ahora.
Al tío, a la birria que me está dando. La chapa que me está dando el Nacho. Tanto estudiar espiritualidad. Bueno, pues vamos a pasar a consideraciones prácticas, ¿vale? Y pasar a consideraciones prácticas, aquí es importante que apuntéis porque los ejercicios que vamos a hacer prácticos tienen mucho que ver con lo que yo voy a explicar ahora, ¿no? Lo que voy a preguntar está acorde a los ejercicios prácticos que vamos a hacer aquí online, ¿vale? Que nos hemos puesto. Y es donde vamos a poner a prueba nuestra escucha activa. Aquí, de cara a los ejercicios, bueno, nosotros aquí llegaremos a lo que llegaremos entre todos un poco, ¿eh? Las personas que no lo vean ahora la charla, sino que estén viéndola más tarde, ¿no? Que vayan a verla en otro momento porque no pueden, es importante que se pongan los ejercicios prácticos cuando lleguen en su momento y antes de escuchar nada, una vez terminado el vídeo o escuchado el sonido, lo que sea, pues ellos mismos lo analicen, ¿vale? Lo analicen desde lo que decimos para ver qué son capaces de sacar por ellos mismos y después pues, pueden también contrastarlo con lo que nosotros hayamos sacado, ¿vale? Vamos a pasar un poquito a este segundo bloque, a ver cómo va. Bueno, consideraciones prácticas. Aquí entiendo que más o menos la controlamos, la dominamos y esto es recordar, ¿no? Lo primero, dejar hablar, ¿no? O sea, dejar hablar y que la persona acompañada pueda expresar todo lo que quiere expresar, ¿no? Suele ayudar, esto sí lo suelo decir, si no conozco mucho a la persona, y a veces a mí me ayuda hasta conociéndola, empezar, cuando estoy empezando con ella, a hacer como la línea de la vida que llamábamos, ¿no? Muchas veces la dinámica, o sea, un recorrido de la propia historia, de los acontecimientos, los sucesos importantes, las personas importantes que han pasado por su vida, de cómo vivieron esos acontecimientos en su momento y de cómo lo viven en este momento, que muchas veces el mismo acontecimiento se vive diferente según la etapa vital en la que se está, y no solo se vive diferente psicológicamente, sino también en clave de fe, o sea que uno también se deja, ¿no?, empapar por lo que Dios le va mostrando a lo largo de la historia y le hace tener una mirada nueva sobre su propia historia. Entonces, a veces es bueno, en diferentes etapas vitales, ese dejar hablar y ese escuchar haciéndonos cargo de la historia de la otra persona. Después un segundo paso ya sería haciéndonos cargo de su situación actual y de las necesidades que se van dando, ¿no? Ahora voy un poquito a eso. Segundo, luego que ayuda a aprender a escuchar, tener en cuenta 3 aspectos, ¿no?, que vamos a practicar: el contenido, los sentimientos y la demanda, ¿no? Entonces, el contenido sería los hechos brutos, por así decirlo, o sea, los hechos que la persona narra, ¿no? Los datos objetivos y también podríamos decir como objetivables, ¿no?, de lo que expresa mediante esa comunicación que habíamos dicho que era verbal y no verbal, ¿no? Aquello que dice haber vivido con sus matices. El que escucha fino sabe escuchar los matices. Antes hablaba, por ejemplo, de lo que la persona ha omitido y uno se hace la pregunta ¿por qué habrá omitido esto?, ¿no? Es importante, por tanto, tener en cuenta los hechos en bruto. Yo cuando rezo con los niños la lección, digo, bueno, primero, ¿qué dice la lectura? Después, ¿qué me dice a mí la lectura? Y después, ¿qué me dice Dios, ¿no?, a raíz de la lectura? Bueno, pues hay que hacer algo así como una lección, que es algo propio de los monjes, ¿no?, en esa escucha. Después también ahí, normalmente, después de contar unos hechos, pues nosotros tenemos que ir preguntando y avanzando, ¿no? ¿Qué quieres plantear? ¿Por dónde quieres ir? Entonces hay que ir avanzando con preguntas acertadas, ¿no? Yo creo que el buen acompañante y el que escucha muy bien es el que habla poco y el que ha captado con finura tanto el contenido como el sentimiento como la demanda, y entonces eso va acompañada de preguntas acertadas, ¿no? El sentimiento, que es base de la experiencia de la otra persona, es importante que lo captemos, o sea, qué es lo que mueve a la persona a estar así, a sentirse así, cómo le afecta lo que vive, qué es lo que configura, ¿no?, su vivencia ante un hecho que le sucede. O sea, no es tanto el hecho en sí, sino lo que siente, ¿no?, ante ese hecho, ¿no? Ha ocurrido tal cuestión, vale, pero tú cómo te sientes, ¿no?, ante lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo te sientes tú ante esto? Y después la demanda, que la demanda
yo diría que a veces es explícita y una inmensa mayoría de veces es implícita. O sea, que es lo que la persona en el fondo espera y me está pidiendo y está demandando. Y aquí tiene que ver mucho con la interpretación, la lectura que hagamos de lo que estamos escuchando, ¿no? A veces hay esas demandas de ánimo o de cariño, o necesita la persona sentirse sostenida o fortalecida o sencillamente soltar, ¿no? Bueno, pues el acompañante tiene que saber ver qué demanda hay y responder ante las expectativas también que el acompañado o la acompañada puede tener, ¿no? Entonces, clarificar esas demandas y preguntar, bueno, ¿y qué esperas, ¿no? ¿Y qué necesitas? Pues también es lo que posibilita avanzar y después tener la sensación de no defraudar, sino de tener honestidad de por qué estamos aquí tú y yo, ¿no? Y sobre todo poner en el centro a quien es el centro, que es el Señor, ¿no? En ese sentido, escuchar la demanda y devolvérsela, pero siempre desde la clave de fe, pues es fundamental. Dice, ser cuidadosos y mostrar lo que la persona ha estado expresando, o sea, saber sintetizar, descodificar el mensaje, cuidar nuestras reacciones. O sea que, de alguna forma, cuando la persona se siente entendida y comprendida, es cuando experimenta alivio, cuando se siente estimulada después del acompañamiento, es cuando hay un deseo de seguir avanzando, de seguir profundizando en la fe, en la relación con el Señor, en la vida. Entonces, esta síntesis, este ordenar ideas, ¿no? Esa devolución que hablabais vosotros también al comienzo, esta interpretación, esta descodificación del mensaje, esta aclaración de las demandas, este tacto, ¿no? En esa pregunta, en esa escucha, en esta forma, ¿no? Pues en el fondo habla del Dios que ama escuchando, ¿no? Y que habla en silencio. Y después, al final del acompañamiento, bueno, pues como todo tiene su principio, su continuidad y su final, con lo cual eso también hay que aclararlo, ¿no? Abrir caminos, ¿no? Pues se puede trabajar esto, se puede ir por aquí, es importante que miremos esto, a lo mejor si tú quieres, para la próxima sesión. Entonces, siempre el camino no culmina ahí, sino ver hacia dónde la persona tiene que seguir andando, ya sea con nosotros o ya sea despidiéndonos de ella porque ya hemos hecho el trabajo que nos corresponde y somos herramientas de Dios, ¿vale? Siervo suyo, y a lo mejor es otra persona la que la tiene que acompañar, pero yo creo que cerrar abriendo camino hace bien a las personas que acompañamos. Entonces, esto sería toda la parte explicativa y ahora voy a pasar a los ejercicios prácticos. Vale, antes de pasar, ya no hay más teoría, entonces, ¿alguna cuestión que queráis subrayar, que queráis decir, antes de pasar a algunos ejercicios prácticos? Bien, la síntesis realizada se corresponde un poquito con lo que vosotros habéis visto en otras ocasiones, con lo que habéis leído, con lo que decíais, más o menos. Laura Arce, más o menos se corresponde un poco. Sí, la verdad es que me está gustando muchísimo, muchísimo. Y sí, se corresponde con el concepto que yo, bueno, he escuchado y que yo también tenía, ¿no? Vale. Lo que se debería, la forma en la que se debería acompañar. Esas demandas que yo decía existen, veis que existen realmente en la sociedad, falta personas que escuchen bien, hay gente que no se siente bien escuchada, sí escuchada, pero no bien escuchada como desearía, o sea, que tú pierdas, en el sentido mejor de la palabra, que es ganar, pierdas tiempo con la otra persona, que no se estén 8 cosas diferentes, ¿veis esa percepción que es más personal que otra cosa? O sea, esto no lo vais a encontrar en los libros, sino Yo es más algunas, personal. sí, te decía que sí, por ejemplo, en mi comunidad, y hemos hablado, y bueno, y al estar, he estado 10 años llevando una comunidad de juvenil y ya después de adulto y eso, sí lo que te das cuenta, por lo menos en los remedios, ¿no?, en Sevilla, que hay muchas personas que demandan eso, ¿no?
el buscar personas que la escuchen, ¿sabes? Pero además, bueno, especialmente a lo mejor en la gente joven, y claro, el problema es que no hay, a lo mejor, bueno, vosotros, los religiosos, sacerdotes, estáis hasta arriba, que no podéis más, y claro, y entonces tú ves que hace falta, ¿no? Y en adultos y en personas mayores, o sea, yo creo que, por ejemplo, hoy el participar, el que se haya hecho este grupo de formación, ¿no? esta catequesis no formativa y eso durante este curso, pues yo creo que es importante porque cada vez que se necesita más, ¿no? Pero en todas las edades, las distintas etapas, ¿no? Y yo creo que se está volviendo un poco a la necesidad de, como cuando estábamos antes, que estábamos en la pastoral de Andalucía, y eso que decía que era muy importante potenciar el tener la figura del acompañante durante toda tu vida, ¿no? Que era importante. Yo creo que hay una demanda, yo por lo menos sí lo observo, ¿no? Tanto en la gente de mi edad que lo necesita, como en la gente joven. Y es verdad, el problema es que no hay gente, o sea, no se puede abarcar más cuando no hay personas que puedan o que quieran porque también yo entiendo que a la gente le da un respeto y un reparo, ¿no? Ponerse a acompañar a una persona por miedo a no saberle qué decir, no saber cuándo hacerlo, ¿sabes? No saber cómo hacerlo, no. Yo creo que eso. Y después de lo que decía uno de los errores, y eso por la experiencia que podía tener, es de encontrarte a lo mejor en el acompañamiento a personas que te das cuenta que necesitan una ayuda de un profesional o de una ayuda de una persona que pues yo qué sé, espiritual, mejor más formada espiritualmente o algo, y el saber en qué momento darte cuenta que tú no puedes seguir acompañando a esa persona, porque esa persona necesita algo más que tú no le puedes ofrecer, ¿no? O sea, yo creo que eso también es importante, porque sobre todo yo me he encontrado en aspectos de eso, de ayuda de un profesional, de ayuda psicológica, porque ahí hay una serie de temas que te vas dando cuenta, que los ves, y entonces hay que saber parar, y hay que saber, y lo que decía antes, ¿no? Que no te puedes creer que eres salvador del mundo, ¿no? Y pararse y saber cómo gestionar que esa persona sea capaz, que al final es su decisión, pero cómo ser capaz de transmitirle, que a lo mejor necesita aparte otra persona que lo escuche o una ayuda. O sea, eso, yo sí me lo he encontrado en distintas edades. Sí, o sea, yo aquí, escuchando un poquito, mejor dicho, diría que claro, sin meternos en otros temas, pero que nosotros tenemos que distinguir, ¿no? La ayuda profesional que nosotros, pues a lo mejor no podemos ofrecer. Bueno, aquí Diego Cusicóndor es psicólogo, pero el resto creo que no lo somos. La ayuda profesional de la ayuda del acompañamiento espiritual, que yo por eso cuando hablo de acompañamiento pues siempre especifico, ¿no? Y de hecho lo he puesto en el título, ¿no? En ese silencio de Dios, y he remarcado mucho el aspecto espiritual, la ayuda del acompañamiento espiritual, eso es lo primero. Y lo segundo, o sea, yo le doy importancia a las herramientas, ¿no? Y nosotros hemos dedicado una parte a las herramientas, pero todavía le doy más importancia al cuidado personal. O sea, es verdad que hace falta mucha gente para acompañar y mucha gente que se atreva, ¿no? Ante ese miedo que decías tú, Fernando, de acompañar a otras, ¿no? Y por eso viene bien esta formación. Pero fundamental para acompañar espiritualmente es cuidarse espiritualmente, ¿no? Es cuidar la propia oración, la propia relación con el Señor, ponerse a la escucha. Y bueno, y decíamos que era tarea y era don, o sea que el Señor también, nosotros como creyentes creemos que nos ayuda y nos ilumina también a acompañar, a que Él ponga una palabra por medio de nosotros, ¿no? Y esa confianza en esa fe, digamos, hacia el Señor que está ahí, escuchando y actuando en la otra persona, con la confianza en su gracia, en el Espíritu Santo, pues ese elemento espiritual no es poca cosa, ¿no? Yo creo que es importante. En la iglesia se ha dado siempre el acompañamiento, siempre. En la iglesia oriental, el padre espiritual, que procede del monacato, que como sabéis, en la iglesia oriental tiene un peso y una fuerza muy grande, el padre espiritual es una figura importantísima,
¿no? Y una de las cosas que vemos en teología es que la sociedad demanda ese padre espiritual, ¿no? Esa paternidad espiritual, que puede ser maternidad espiritual, para que se entienda, puede ser esa persona que en el fondo es una persona de referencia, es decir, una persona de Dios que te acoge y te acompaña ahí para devolverte algo de Dios. Eso es lo segundo, ¿no? Que yo tendría en cuenta. Y lo tercero, una cosa que dice una profesora de lógica matemática, en comillas, es que las cosas se aprenden en gerundio, ¿no? O sea, que andar se aprende andando, a nadar nadando y a acompañar. Pues hay que prepararse, hay que rezar, hay que ir adquiriendo herramientas, pero como todo en la vida, se aprende acompañando. Y también hay que tener en cuenta eso, o sea, ni una persona que no tenga ni idea ni cuide su fe, ni alguien que esté toda la vida formándose, pero no acompañe, no pase a acompañar nunca porque nunca estoy preparado, ¿no? Entonces, bueno, como todo, la práctica también es experiencia que nos enseña, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, yo creo que esto tiene que ver mucho con el cuidado espiritual. Que haya personas que se cuiden, que recen y que estén dispuestas a dedicar tiempo y vida a esto. Y después, con una demanda espiritual de, oye, para escuchar qué quiere Dios de mí, es muy difícil hacerlo solo en la vida, ¿no? No solo sobre acción fundamental, sino pequeñas opciones. Y necesito tener a alguien. Eso es lo que diría, sin querer enrollarme mucho más. Bueno, pues vamos a pasar, como digo, en realidad este caso práctico es un poco práctico, esto es más bien para ver a qué me refiero, ¿vale? Porque ya existe, está cogido del libro de Lola Arrieta, el primero que me sirve a modo de ejemplo, ¿vale? Me tenéis que intervenir, ¿eh? Dice, caso primero, ante ejemplo de lo dicho, ¿cuál sería la mejor pregunta como acompañante, la mejor respuesta? Porque, a ver, lo primero, ahí tenéis un mensaje, ¿vale? Lo voy a ir leyendo y voy haciendo este caso práctico teórico. Dice el mensaje, estoy muy baja de ánimo, me siento inútil, tengo la sensación de que siempre estorbo y molesto. En la comunidad me siento sola y más desde que han destinado a Julia, sufro y hago sufrir. No hablo en las reuniones ni casi nunca. Me molestan las tonterías que oigo, me reprochan que no hago casi nada, no sé. Todo es un lío. No creo que me puedas entender porque me explico muy mal. Normalmente la gente no me entiende cuando hablo. Descodificación. Aquí el ejercicio que os voy a pedir es que lo vamos a hacer ahora con un práctico, un caso que vais a escuchar, ¿vale? Es distinguir el contenido del sentimiento de la demanda, ¿no? Y nosotros vamos a incorporar qué pregunta, que es lo que pone ahí, qué pregunta podría ayudar, ¿vale? Entonces el contenido es, estoy baja de ánimo, me siento sola y más desde que han destinado a Julia. No hablo, todo es un lío, me reprochan. El sentimiento, confusión, desorientación, sensación de no ser entendida y no explicarse. Y la demanda es implícita y sugerida. Entiéndeme, por favor, hazte cargo de mí, ¿no? Esa sería la demanda. Entiéndeme, hazte cargo de mí. Ahí veis que en el número 3, escuchar acompañante, hay diferentes formas de escuchar interiormente cuando el acompañante está cogiendo la información de la persona a la que acompaña. Sencillamente, alguien que responda, ¿vale? El número 1, una buena escucha interna sería, ¿será una mujer rara, quisquillosa y vaga? La segunda, no sabemos cuál es, ¿vale? Aunque sí cuando la leamos, pero la segunda, ¿será una eterna dependiente que siempre anda detrás de cualquiera? Pues a mí no me va a pillar, desde luego. La niña dependiente que anda siempre detrás de una y otra en lo que me está contando. La tercera reacción interna de la persona que acompaña es, pobrecilla, desde luego, como es la gente. En las comunidades cada vez se margina más a personas como esta. Hay que ver la comunidad como es, cómo margina a esta, cómo se porta, hay que ver la comunidad, ¿no? Sería como la tercera reacción interna. La cuarta, cómo está, tengo que ayudarla enseguida. Además, con la actitud que tiene, cada vez va a crear más problemas en la comunidad, ¿no? Hay que ayudarla ya, hay que ayudarla enseguida, esto es un SOS y con la actitud que tiene, esta va a crear más problemas y se va a liar parda. En la quinta, está deprimida y además tiene pocos recursos para hacerse con la vida por sí misma. Lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Tengo que tener en cuenta, uno, que está mal, que está deprimida y que es una chavala con pocos recursos. Vale. ¿Cuál creéis que es la más acertada y cuál creéis que puede pasar más? A ver quién me contesta. Venga, José Luis.
A ver. Se ha puesto el mute. Vale, que quizás la más acertada puede ser la quinta Ajá. y frecuente, pues, o la segunda o la cuarta. Ujú. Me quedaría con la cuarta. Vale. Vale. Yo creo también la tercera, o sea, no es por matizar, porque, Ujú. pero la tercera es así como de paternalista, ¿no? Con Ujú. mi acompañada hasta la muerte, ¿no? Y lo que le pasa a ella, que también puede pasar en un acompañamiento, ¿no? Todas las culpas fuera de, joder, la gente que mal la trata, ¿no? Como diciendo, que también puede, o sea, que es común que pueda pasar eso. Ujú. Ya, pues sí, digo que está bien dicho y que el problema aquí también es una falta de contraste, o sea, que el acompañante es importante que cuando escuche no reciba la información 100% literal, sino que habrá que pasar un filtro, ¿vale? En esa información que el paso del tiempo también va facilitando, ¿no? Pero como habíamos dicho, una cosa es lo que sucede, otra cosa o lo que realmente sucede o cómo la persona vive lo que sucede. Entonces tenemos que ir distinguiendo eso en la escucha, con lo cual esas preguntas interiores son importantes. Me voy a la respuesta del acompañante. Mira, en la vida hay que hacerse fuerte. Además, nuestra vida exige pasar por muchos momentos de soledad. Esa sería la primera, que aquí pone que respondería el acompañante a la persona acompañada. En la vida hay que hacerse fuerte. Y en la vida, pues esto es la vida, exige mucho, hay momentos de soledad y esto hay que pasarlo. La segunda, bueno, de acuerdo, se ha ido Julia, pero ¿cómo puedes hacer para sostenerte por ti misma? La segunda reacción, la segunda respuesta es devolverla con una pregunta. ¿Qué puedes tú hacer para sostenerte ante esta situación? La tercera, no me extraña que te sientas tan mal. Es verdad que a veces en las comunidades como somos injustos, pero tranquila, que cuentas conmigo, ¿no? No te preocupes, es normal, entiendo y te comprendo que te sientas así, porque es que en las comunidades a veces ocurren estas cosas, ¿vale? La cuarta, mira, tienes que salir de esta actitud cuanto antes, porque como tú misma dices, actuando así sufres y haces sufrir. Dios no quiere esto, tiene que poner de tu parte todo lo posible. ¿Has pensado en intentar esto y esto otro? ¿No? O sea, sal de esta actitud en cuanto antes, por aquí no te lleva nada, esto es un muro, cada vez te vas a sentir peor, porque como tú misma dices, esto lo que hace es hacerte sufrir todavía más, ¿no? Y Dios no quiere esto para ti. Con lo cual tendrás que poner de tu parte todo lo posible, ¿no? Y intenta esto otro. La quinta, te sientes muy confusa, ¿verdad? Se te hace difícil una situación así de encontrarte sola y poco entendida por las otras. Entonces la quinta es sencillamente de evolución de te sientes confusa, ¿no? Se te hace esto muy difícil. De nuevo pregunto, o sea, ¿cuál sería la respuesta que creéis más adecuada? ¿Cuál creéis que puede ser otra respuesta común dentro de las 5 respuestas que ahí aparecen? Esto nos vale para entender esas descodificaciones de las que hemos hablado antes. Mira, yo por un lado, yo es que haría un poquito una mezcla de varias, ¿no? Por un lado sí es verdad que la comprendería, ¿no? Y le transmitiría, bueno, que he comprendido cómo se siente, que está confusa y demás, pero también es verdad que lo pondría en sus manos, ¿no? Oye, por un lado, ¿y tú qué es lo que piensas hacer, no? Y por otro lado, también había una de las respuestas que hablaba sobre quizá como intentarle decir qué es lo que podría hacer, ¿no? O sea, has pensado en, pues, no sé, o en, no sé, en distintos medios, ¿no? Distintas herramientas que pueda tener, ¿no? Yo es como que mezclaría un poquito las tres. Vale. Muy bien. No hay tampoco algo así certero, ¿eh? Tú digas, ay, tiene que ser. Yo le preguntaría por Julia. ¿Tú le preguntarías por qué, perdón? Por Julia. Julia, vale. O sea, seguiría preguntando, ¿no? Porque como la ha nombrado muy... Yo, ha hecho muy directo, ¿no? Entonces, algo hay ahí con Julia, ¿no? O su relación con Julia, las pérdidas de Julia, o no sé. Si se me va Julia, esto se derrumba y no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero preguntar, no... Vale. ¿Sí, José Luis? Yo descartaría la tercera. Ajá.
Voy a mirarlo un momentito. ¿Cuál es la tercera? La de no me extraña que te sientas tan mal, es verdad que a veces las comunidades somos injustos, pero tranquila, que cuentas conmigo. A mí esa no me, ¿cómo diría? Como que parece que estamos poniendo el centro del problema en las injusticias de la comunidad. Y como la respuesta del acompañante es una respuesta salvadora, esa la descartaría, no me gusta. Parece que es echarle la responsabilidad o, entre comillas, el muerto a los otros. Exacto, muy bien. Vale, muy bien. Mira, otra cosa que yo también, que es que es verdad, que es que antes me he comido lo principal, ¿no? El por qué se siente así, o sea, eso para mí sería lo primero. Después ya lo que os he comentado, ¿no? Pero oye, ¿y por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes mal? Algo que te hayan dicho, algo que tú notes, ¿no? Para que ellas se expresen, en definitiva. Muy bien, muy bien. Vale. Esto es por comprender un poquito la estructura. Yo creo que está bien, ¿eh? Ahora vamos a hacer una práctica. Vamos a dar un pasito más, ¿vale? Esto va a ir por pasitos, ¿eh? Y ahora os voy a poner, espero que se escuche, os voy a poner un audio, ¿vale? Entonces tenéis que, es un audio de un trozo de acompañamiento ficticio, ¿eh? Tendréis que escucharlo si queréis tomar nota. A la vez que escucháis podéis tomar nota del caso. Y la clave será lo que hemos hecho, o sea, distinguir contenido, sentimiento, demanda, acompañado de, bueno, qué pregunta podríamos hacer para ayudar a la persona que estoy escuchando, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Vamos a ver. Ahora. No se oye nada. ¿No se oye? En absoluto. No. Vale. Si no se oye, como tenemos este caso y este otro, voy a hacer una cosa, que es, voy a quitar la presentación y os la voy a pasar, ¿vale? O sea, la voy a terminar un momentito, por si acaso, pero lo que voy a hacer, si os parece, es pasárosla, ¿vale? Entonces me voy a quitar un momentito del proyectar, ¿vale? Delante de todos. Os paso la presentación y en la presentación lo podéis escuchar, ¿os parece? Con lo cual me voy aquí, voy a dejar de presentar. Nacho, en el WhatsApp yo creo que se ha pasado, ¿eh? Ah, ¿se ha pasado? Pues entonces... Que yo solo en silencio. Pero, Nacho, a lo mejor es porque no estás compartiendo el audio, si lo estás compartiendo pantalla. Yo creo que sí, porque aquí pone compartir. Yo creo que sí lo estoy compartiendo. El otro día hubo también un problema con Google, con un jesuita. No sé qué problema hay. Lo puedo volver a intentar. De todas maneras, lo tenéis, ¿no? Lo ha pasado Fer. Vale, pues os voy a pedir, yo lo voy a poner aquí por si acaso, si no, os voy a pedir que igualmente, dejo nada, 2 o 3 minutos, lo escucháis y hacéis el ejercicio, ¿vale? Es el ejercicio que viene ahí para... Es el que viene, vamos, que son solo quedan dos diapositivas, es el caso segundo. Entonces lo escucháis un momentito, y aún así lo pongo.
Vale. ¿Lo podéis escuchar vosotros por vosotros mismos? Sí, ¿no? Vale. Recordad. Pues mira que todavía sueño por la noche con el tiempo más duro del confinamiento. Exacto, ese. Déjalo, porfa, quien sea, porque yo no he podido escucharlo. No tengo el audio puesto. Pues sí. Ah, pues lo pongo, creo que soy yo. ¿Estás dando cuenta? No escuchas nada. Sí, he quitado, pero vamos a ver. Si lo escucháis. Pues mira que todavía sueño ¿Lo por la escucháis? noche Sí. con el tiempo más duro del confinamiento, del COVID. Y que ya no sé qué hacer para quitarme esta pesadilla encima. Vamos, mi novia me dice que no piense tanto en ello y de verdad que yo lo intento. Que me viene por la noche y que me despierto después agobiado. Entonces, ¿qué me pasa? Que no sé lo que me pasa. Porque, vamos, pienso que soy débil, que no puedo con nada y que esto no lo voy a superar. Entonces, lo peor es que esto ya, vamos, me está afectando al carácter, me está agriando el carácter. O sea, que me siento asustado y sin ganas de hacer nada. Vale. Contenido, sentimiento, demanda, ¿qué preguntaríais para ayudar? Yo le preguntaría qué es lo que le da miedo, primero, ¿no? O sea, porque es muy genérico el confinamiento, ¿no? A ver qué es lo que le da miedo, si va a confinarse, si es la enfermedad, si qué es. O sea, que ponga nombre al miedo, ¿no? Porque parece que es un miedo muy genérico y a ver qué es lo que le está afectando. ¿Cuál sería, voy a empezar, cuál sería el contenido? O sea, ¿cuál es la información que la persona está dando? Esto sería el contenido, ¿vale? ¿Qué información está aportando la persona? A raíz del COVID ha empezado a experimentar numerosos sentimientos y experiencias de vida negativas. Venga, José Luis, contenido, ¿eh? Primero voy a preguntar por contenido. Sí. Falta de perspectivas o proyectos de futuro. Vale. Que está agobiado, que está asustado y que no tiene ganas de hacer nada y que, aunque lo habla con su novia, pero él no sigue las mismas. Vale. Es importante que nos vayamos a lo básico, o sea, en nuestra cabeza tenemos que tener muy claro que esta persona, a raíz del COVID, tiene pesadillas, que no duerme bien y que hay un agobio que va increciendo, o sea, que se va aumentando. O sea, contenido básico es bueno que lo tengamos en la cabeza. ¿Qué es lo que le está pasando? Los hechos en bruto, ¿no? Ahora, segundo paso sería sentimiento. ¿Qué sentimientos hay en esta persona? Agobio, preocupación, incluso culpabilidad. Ha nombrado el miedo, la debilidad, falta de ganas. La tristeza, la desgana. Vale. Sentimiento de inferioridad, de no saber salir de ahí, de no soy nadie, ¿no? Vale. Entonces la persona, sí. Apatía, la apatía incluso. Vale, muy bien. Entonces la persona se siente débil, se encuentra sin fuerza, tiene apatía. Después está cosas que habéis ido nombrando, acompaña a esto, ¿no? La culpabilidad, la preocupación, el agobio, el miedo. Vale. Tercer aspecto, ¿la demanda cuál es? ¿Qué es lo que está demandando? Salir de esa situación.
Vale. También puede ser un poco herramienta, a lo mejor ahí se ve pues mucha inseguridad que le ha creado toda la situación, ¿no? Quiere volver a recuperar un poco su vida anterior a esta, ¿no? Y bueno, puede ser que toda la situación del COVID pues realmente la haya alterado y ahora mismo se encuentra más inseguro, o puede ser que por esta situación del COVID hayan aflorado situaciones pues o aspectos de él que a lo mejor pues gracias a esta situación a lo mejor que él la llevaba ya ahí, ¿no? Y a lo mejor ahora se ponen más de manifiesto. A lo mejor eso, inseguridad de la persona, ante situaciones distintas, ante frustraciones, cómo saber reaccionar, ¿no? Entonces, también un paso también de madurez, ¿no? De ver las situaciones distintas que te pueden venir en la vida, cómo reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, no solamente a lo mejor algo que pueda ocurrir en el momento, sino que pueda ser no algo coyuntural, sino que pueda a lo mejor también verse ahí situaciones estructurales de la vida de esta persona, ¿no? Vale. Muy bien. Muy bien. Ahora para eso, ya después de esto, que ya en sí es complicado, ahora llega lo más complicado, ¿no? Que es, bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer? Mejor preguntar, mejor dar alguna herramienta, si es pregunta cuál, si es herramienta cuál. José Luis. Yo creo que habría que hacer como una especie de contexto situacional pre-COVID. Esto es, cómo estabas antes de, o sea, qué proyectos tenías, qué hacías, a qué te dedicabas. O sea, ponerle una situación histórica previa para determinar qué se ha frenado con el COVID, qué ha dejado de hacer, qué ha dejado de compartir, qué ha dejado de vivir, qué le ha frenado. Vale. Ya, yo lo primero que le haría ver, por un lado, lo que le está ocurriendo, ¿vale? Simplemente repetir con sus mismas palabras lo que le ocurre y cómo se siente. Y por otro lado, en cuanto a la pregunta, yo le diría que si él cree que puede dejar de sentirse así. Vale. Yo, o sea, primero escucharle que se desahogara y, o sea, en el sentido que dijera todo, incluso cómo Se te ha dejado de escuchar, Fernando. como decía antes Joselino, como es del pre-COVID y todo eso, ¿no? Y después también vería un poco él también que fuera para verbalizarse él cómo se sentiría, que eso sería un poco un paso a lo mejor más posterior, pero él cómo se sentiría él, qué tipo de solución vería, o sea, o él qué demandaría o cómo se encontraría él, qué herramienta tendría en su mano o cómo él con su vida cree que podría solucionarlo. O sea, sabiendo primero, analizando, como ya he ido diciendo, cómo se encuentra, pero un poco ponerle la puerta, abrirle un poquito la puerta a que él pensara, que él reflexionara, no a lo mejor en la primera reunión, pero sí un poquito de él con su vida, con su herramienta, cómo podría, qué medios cree él que podría y dónde querría él llegar, ¿no? ¿Qué es lo que él se sentiría, con qué se sentiría otra vez que recuperaría su normalidad, ¿no? También, independientemente, aparte a lo mejor como acompañante, pues también, aparte de la reunión que tuviera con él, si vas a seguir viéndolo, vas a seguir eso, pues a lo mejor también, a mí me gusta también a lo mejor recabar un poquito de bien del animador que está en una comunidad o de bien de alguna persona y eso, pues a lo mejor recabar también un poquito de información de esa persona que te pueda venir por fuera para conocer su entorno, para conocer, ¿sabes? Que haya también, que tengas tú una información aparte más completa de todo lo que es la vida de esa persona, ¿no? Vale. Tenemos que tener en cuenta las cuestiones de fondo, ¿no? Y algunas son nombradas al comienzo de la charla. En lo práctico,
vienen muy bien las cuestiones de fondo siempre. Y aquí el papel del acompañante, sabéis que es el de andar con la otra persona, ¿no? Y no es el de quitarle los problemas o solucionarle los problemas, ¿no? Es ayudar a vivirlo desde la fe y desde el Señor y a experimentar a Dios en su situación, que a veces puede ser de dolor y de sufrimiento. Y tendrá que a veces atravesar por el dolor y por el sufrimiento, igual que el pueblo de Israel atraviesa por el desierto y Dios le acompaña en forma de nube y en forma de humo, pero no le quita el desierto al pueblo de Israel del Señor, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. O sea, nosotros no vamos a intentar solucionar el problema, sino acompañarle en ese problema, ¿no? Y en este sentido y en este enfoque, preguntas que vayan a los sentimientos y que caben en los sentimientos, aunque la persona se nos pueda romper seguramente en una situación así, si es verdad que hay agobio, que hay preocupación, se nos puede romper a llorar también. En el fondo lo que estamos haciendo, como habíais dicho algunos, es que saque, ¿no? Que saque, que expulse todo eso y estamos aliviando, no solucionando, sino aliviando a la persona y haciendo pues que nosotros podamos cargar un poquito con el peso que la otra persona está llevando. No digo que esto sea, ¿no?, lo ideal, pero al menos yo creo que es bueno que tengamos en cuenta a la hora de acompañar cuál es nuestro papel, ¿no? Y como decíamos antes, o sea, no somos psicólogos. A veces un psicólogo puede que le dé unas herramientas que yo no tengo porque no lo soy, ¿no? Y tener claro en nuestro ámbito y nuestro espacio en este sentido es bueno. Y si se agranda mucho, la persona no puede dormir, tiene pesadillas, pues a lo mejor tiene que ir a un psicólogo, ¿no? Y no puedo yo darle las herramientas para eso. Pero yo sí puedo acompañarle en su situación e intentar vivirlo o intentar hacer que la persona la viva desde la fe y desde Dios, ¿no? Digo así un poco en global, ¿eh? No dando soluciones, pero en el fondo estoy conectando la charla y lo que hablábamos cuando hablábamos de que escuchar es querer, es amar y está Dios presente detrás de esa escucha, ¿no? Y es acompañar ahí, ¿no? Vamos a la última, estaréis reventaditos ya. Y si no se escucha, pues os pediré de nuevo. Os pediré de nuevo. No se escucha. No se escucha, vale. Si quieres, es que claro, hay que sincronizar el vídeo con el audio. Vale. Si quieres darle tú al play y le doy yo también, que como mi audio se escucha, pues supongo que se escuchará. Espera un momentito que lo... O eso o me quito, vamos. No, es que yo no sé si se verá. Un momento Vale, que compartes, si se escuchará o no. Dale play. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, como ya te comenté el otro día. Sí, eso me apetecía hoy, lo comentaba un poquito con calma. Y también lo que quería comentar. Bueno, es que la verdad que el otro día, con lo que comentamos en el grupo y demás, vamos, estuve luego pensando un poco y creo que estoy viviendo las cosas con cierta insatisfacción. No sé, el grupo, la verdad que me cuesta mucho ir últimamente, aunque me sirve, o sea, ya ves que me sirve porque luego pienso, pero me cuesta ir. Ahora las clases estoy también ahí, voy, tomo apuntes y demás, pero no, como si no estuviese ahí, ¿sabes? Que luego no le dedico el tiempo que es necesario y demás. Tampoco siento que esté siendo, no sé, que eso me esté ayudando o que me esté volcando en los estudios, cosa que sí que entiendo que debería hacer, pero que ahora no estoy haciendo. Y luego en casa también, no sé, últimamente como que no sé cómo estar con mi familia. Y entonces eso también, por otro lado, me genera un tipo de insatisfacción un poco distinta a las otras, ¿no? Pero también cierta insatisfacción. Por usar la misma palabra, pero una de cara así un poco general, ¿no? Insatisfacción en tu vida.
Sí, lo de mi familia es un poco distinto, ya te digo, porque es no acabar de encontrar mi lugar y eso me genera un poco de, no sé, sí, de estar desubicado en casa. ¿Pero que es tu principal preocupación la familia ahora mismo? Sí, dentro de todos estos problemas yo creo que, hombre, me afecta más directamente y es lo que digo también a diario, porque al final la vida en la universidad es una parcela, ¿no? Y la vida del grupo puede ser también, en cierto modo, otra parcela, ¿no? Pero la vida en casa me afecta en el día a día. ¿Qué crees que se puede ahí trabajar en casa para que tú te puedas sentir también mejor ahí? No sé, me gustaría trabajar. No sé, no hay ninguna relación en verdad en concreto que yo sienta que esté más afectada, ¿no? Pero sí es verdad que siento eso, el posicionamiento frente a la familia, eso me gustaría trabajarlo. No sé cómo, porque me veo ahí más perdido. Es en parte el problema, ¿no? Pero no sabría ahora decirte, pues mira, esto debería trabajarlo, esto, no sé. Siento eso, me siento desubicado y con, sí, tal vez eso, el deseo de cultivar ahí un poco de el modo de estar con mi familia. Vale, si te parece, ponemos ahí la fuerza, vamos a dedicarle un tiempecito, que tú mires bien a la familia, que revises un poco las relaciones y que la analices un poquito a ver cómo están. Me cuenta y sobre eso podemos ir trabajando. ¿Parece? Sí. Voy a intentar hacerlo. Es verdad que tengo que sacar tiempo un poco de aquí y de allá, pero sí, a ver, me interesa. Mucho ánimo con eso. Ya nos vemos la semana que viene. Gracias, Juan. Muy bien, aquí tenemos a nuestros dos cracks, Juan de Dios y Tomás Izquierdo. Les tengo que agradecer mucho a los dos. Bien, entonces ahora se trata todo, o sea, ya vamos a coger el conjunto. Vais diciendo sobre la marcha, contenido, sentimiento, demanda, que preguntaríais, expresión verbal y no verbal, si hay los aciertos que habéis visto, si habéis visto errores, ¿qué cosas habéis pillado? Venga, José Luis, empezamos. En cuanto a lo no verbal, la posición de Juan de me parece un poco invasiva. En el sentido de estar demasiado hacia adelante, aunque está muy pendiente y demás, y como que no le retira la mirada, pero lo veo un poco invasivo. Ajá. Creo que debe existir como un vínculo previo muy fuerte, pero aún así creo que está como demasiado cerca físicamente con su lenguaje no verbal. Vale. Venga, más. Aquí ya puede hablar todo el mundo, cosas que habéis pillado, lluvia. Yo creo que también pregunta demasiado, ¿no? O no sé si es porque por haber hecho el vídeo cortito y no extenderse demasiado, pero como que no le da pie a extenderse más, sino que está ahí, que termina la frase y ya está lanzando la pregunta, ¿no? Eso me dijo que lo había hecho queriendo, para que la gente lo pillara de error. Ah, mira, pues me alegro. Buenas, yo creo que tal vez ha terminado, o sea, ha puesto la solución, bueno, ha abierto el camino, por así decirlo, como muy rápido, ¿no? O sea, yo iba pensándolo y digo, ojo, qué rápido ha dicho que es la familia de todo eso y no sé, que a lo mejor hay que dejar más tiempo o hay que esperarse a otro acompañamiento para saber si realmente es la familia o hay que dejar con un poco más de tiempo y margen, no sé.
Y no sé si también por el vídeo, porque era corto, pero también ha sido como muy abrupto, ¿no? O sea, te doy la solución y venga ya. Siguiente. Es como, no sé, añade algo más o no sé. Otra cuestión es que la palabra Dios se ha omitido. ¿Qué te dice Dios? Entonces, en el sentido en que se ha comentado antes de que no se da pie a extenderse, ha sido como demasiado pronto, la presencia de Dios en cómo te sientes, cómo afrontas esto, se ha omitido. Y luego una cosa que además tiene que ver con una pregunta que iba a hacer. Claro, tú nos has dicho, Nacho, que tenemos que conseguir también que el acompañado haga silencio. Yo creo que este acompañado no ha hecho su propio silencio, pero porque tampoco el acompañante lo ha favorecido. Pero es que realmente tampoco sé muy bien cómo hacer eso. O sea, que tampoco es que lo critico, pero sin saber tampoco que a lo mejor tendría que haberle mandado, pues mira, reza estas semanas siguientes con esto o algo, pero claro, que alargase un poco más para que hiciera silencio el propio acompañado. A veces recomiendan hasta paseos, ¿eh? Hasta incluso darte un paseo solo, no sé qué, porque ordena ideas, porque despejas. Yo digo, hasta recomendaciones tan vanas como esas yo las he escuchado, ¿no? A veces. Como que ayudan mucho. En ese sentido hacer silencio, Laura. Y yo le haría muchas más preguntas. ¿De dónde viene esa situación? ¿Por qué te sientes así? En concreto, en cada sitio. A lo mejor no en esta reunión, es decir, esto son muchas reuniones. Es decir, familia, no ubicaba ninguna relación concreta. Bueno, pues vamos a hablar de las relaciones concretas, ¿no? Que no hay ninguna así que me vea más. Pues vamos a hablar de ellas. En la comunidad. Dice que le sirve, pero le cuesta ir. Pues algo hay disociado ahí que podemos hablar. ¿Qué es lo que te cuesta de ir? ¿Por qué? Porque te sientes inferior en la comunidad. Porque, bueno, que eso lo diga él. O sea, yo no diría eso porque entonces ya le estoy dando las respuestas. Intentar no dar las respuestas, a preguntarle. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay? O sea, yo haría... Es que soy muy preguntón, ¿sabes? Mira, yo también, en cuanto a lo que habéis comentado ya de la cercanía física, es verdad que la veo muy cercana, ¿no? O sea, demasiado cerca, ¿no? Pero por otro lado, sin embargo, le veo una actitud acogedora, ¿no? Es como que le está escuchando, que está mirándolo, que está comprendiéndolo, ¿no? Y por otro lado también he visto que va súper rápido, lo mismo que también habéis estado comentando, ¿no? Que directamente, bueno, y vale, ¿y con tu familia qué es lo que quieres cambiar? Cuando a lo mejor, joder, pues no tiene palabras. Primero esperar que se exprese a lo mejor, bueno, ¿y qué es lo que te ocurre con tu familia? ¿Cómo te afecta esto? No sé, yo iría un poquito más despacito, porque no va a tener palabras para saberlo. Aunque él directamente ya lo ha dicho, pero bueno, se nota que es un acompañante. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Es una tontería. Pero yo el móvil lo quitaría de al lado de la persona. Vale. Estaba ahí, es decir, no la cogió en ningún momento y demás, pero parece como que, bueno, por si acaso me llaman, lo pongo ahí al ladito. ¿Era el móvil? Era el móvil. Pues lo han intentado. Yo, fíjate, la cámara ha girado para que se Yo viera. no lo sé, pero yo diría, no, aparte del móvil estamos en otra cosa, ¿no? Estamos en un tiempito para nosotros dos, bueno, sobre todo para ti. Y vamos. Yo eso también lo había pensado, había estado mirando y digo, es que si suena o si se enciende la luz, es que se desconcentra y a lo mejor no es el acompañado, sino el mismo acompañante que está mirando, ¿no? También. Bien, José Luis. No se ha puesto fecha para el siguiente acompañamiento. Que conste en acta, ¿no? No, hombre, no, tampoco es necesario, pero... Está bien, está bien. Está bien, antes habíais comentado, creo que eras tú, José Luis, al comienzo del todo, ¿no? Los ritmos, ¿no? Yo cuando, a veces, ¿no? Me ha pasado cuando, incluso en mi proceso, ¿no? Espiritual, de oración, me decían como que uno intenta ir muy rápido, ¿no? Entonces respeta los ritmos de Dios y tranquilo, ¿no? Incluso. Y bueno, es un aprendizaje primero de nosotros, ¿no? Nuestro trabajo espiritual, ¿no? Que
que los ritmos a veces queremos las cosas ya, rápido, y los ritmos de Dios son otros, ¿no? Y después un aprendizaje en el acompañar espiritualmente la escucha activa. O sea, a lo mejor este acompañamiento con una sola pregunta y escucha y dejarlo abierto ya hubiera tenido más que suficiente en ese corto espacio de tiempo que tiene, ¿no? Los dos. O sea, y es verdad que en 5 minutos querer escuchar, pillarlo todo, detectar cuál es el problema, yo te pongo la pregunta y te pongo la solución, pues a lo mejor es muy pretencioso, ¿no? Y bueno, escuchar un poquito, hacerse un poquito cargo y alguna pregunta que ayude ya más que de sobra. Pero en el fondo, pues pone de manifiesto muchas de las cosas que hemos ido diciendo, ¿no? El papel del acompañante, ¿no? El saber diferenciar el contenido, los sentimientos, la demanda, el saber preguntar, el saber que la situación física y el lenguaje verbal es importante y tan importante como el no verbal, el hacerse cargo de la realidad, el no tener prisa, el respetar los tiempos. Bueno, en el fondo se da un poco lo que decíamos al comienzo del todo, ¿no? Que Dios habla en silencio y que escuchar en este sentido, ¿no? Escuchar a Dios, escuchar esos silencios, escuchar esa palabra, pues se tiene que traducir en amar, ¿no? Y en entregarnos en nuestra vida. Entonces, en realidad es esto un poquito la síntesis. La charla es 1h30, o sea, hasta que tampoco puede ser muy pretenciosa. Ha intentado sencillamente sintetizar, ¿no? Una cuestión más teológica, bíblica, una cuestión más práctica y después hacer algún ejercicio sobre eso para señalar estas dos cosas de síntesis. Entonces, por mí ya no hay mucho más. Yo agradeceros. La verdad es que hay mucho material, pero esto ayuda, ¿no? El escuchar, el saber, pues, de alguna forma traducir lo que la otra persona nos quiere decir. Hay textos también de cuestiones ficticias, de guiones, eso se lo podéis encontrar. Yo antes he hecho referencia a Lola Rieta. Ella tiene un cuadernillo Frontera, que tiene mucho tiempo, pero mira, yo después de haber leído un número de cosas, es de las cosas así prácticas buenas que yo he encontrado, ¿no? Y después no sé si Fernando, si quiere, yo podré pasar, si os interesa, puedo pasar bibliografía sobre el tema, ¿vale? Que nosotros en espiritualidad sí que, yo tengo una asignatura que es acompañamiento espiritual, además sí que estamos viendo, entonces, nada, yo hablaré con Fernando por si queréis otro tipo de bibliografía, pero que hay mucho, ¿vale? Agradeceros vuestro tiempo, vuestra escucha activa, vuestra participación, la charla la habéis hecho en gran parte vosotros, y mucho ánimo también en vuestro ministerio, que acompañar es un ministerio, no es sacerdotal, pero es un ministerio. Otro tipo de ministerio, es un envío también, ¿no? Entonces, pues, escuchar de Dios esa llamada y responderla, que merece la pena. Y saludos también a los que me vaya a escuchar la charla indiferido, ¿no? Las de estas. Hacer los ejercicios que vienen muy bien. Y por mí, acabado un poquito más tarde de la cuenta, bueno, hemos empezado un poquito más tarde, pero bueno, 1h30 lo que estaba previsto. Nada, muchas gracias a todos. Mil gracias a ti.